Hola, ¿cómo están? Bueno, un poco raro estar tratando las clases, al menos temporariamente, de esta manera, ¿no? Nuestra cursada presencial se ve reemplazada por estos métodos a distancia que bienvenidos sean en tiempos de la pandemia y vamos a avanzar con lo nuestro, más allá de que momentáneamente lo importante es que podamos cuidarnos de toda esta cuestión y que pase, ¿no? Que pase con el menor daño posible. Así que redacción periodística es lo que vamos a encarar en estas sesiones. En principio estoy grabando, como les comenté en el mail, para que ustedes puedan tener ya algo de enfoque de los primeros puntos del programa, pero después vamos a ver, tal vez me imagino que la próxima semana estamos haciendo la clase en línea, en vivo, ¿sí? Con la plataforma tenemos posibilidad de usar el sistema Webex, no sé si ustedes lo conocen, pero es fácil de usar, nos permite hacer una teleconferencia compartida para todo un grupo y eso es lo que nos proponemos, ¿eh? Así que en principio la intención era no perder tanto material. Bueno, hoy es martes, pero martes feriado. En realidad casi como que no importa demasiado si es feriado o no, ¿no? Pero el objetivo mío es que con este material, con este video, ustedes puedan ir reflexionando en los puntos de, digamos, de estas dos primeras semanas, ¿eh? De la clase anterior, la primera, y de esta que en presencial no lo hubiéramos tenido, pero aprovechamos para redondearlo y meterlos a ustedes en algunos temas de redacción periodística. La primera pregunta es, ¿por qué meternos, por qué husmear en el mundo del periodismo? Particularmente de los textos periodísticos, porque nuestra inquietud principal va a ser eh, adquirir habilidades para el texto periodístico. Ahora bien, esto también implica conocer un poco del mundo periodístico, del periodismo en general, porque es necesario entender el contexto en el que un texto va a funcionar, ¿cierto? Es decir, la situación social, comunicativa, los interlocutores, los objetivos, eh, cómo es el medio ambiente del periodismo y su misión, para que nuestro texto pueda efectivamente funcionar al, a lo que nos proponemos en ese mundo particular, con esas reglas particulares y sus objetivos. ¿Sí? Bueno, pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué meternos con esto? En principio porque, como ustedes saben, la carrera del técnico en redacción, la tecnicatura en redacción que realiza el Instituto Mallea, busca formar redactores que tengan eh, adquiridas habilidades para un abanico de textos y modos de comunicación diferentes. ¿Sí? Por eso en este segundo año van a estar viendo, bueno, redacción periodística, redacción publicitaria, redacción académica, redacción administrativa. Son distintos mundos en los que, sobre la base de poder escribir bien, de manejar bien las reglas esenciales de la escritura, sobre esa base podamos orientar el texto de acuerdo a reglas específicas de un mundo particular. Por lo tanto, bueno, en ese abanico es que vamos a ir tratando, es donde se inserta justamente redacción periodística. Pero además de eso, como necesidad de la carrera, además de que forma parte del programa, olvidémonos por un instante de la carrera y del programa y pensemos
¿Qué importancia puede tener para nosotros adquirir habilidades relacionadas con la redacción periodística? ¿Qué tiene de importante el periodismo para nuestra vida y la vida de la sociedad? Bueno, no hace falta que insista demasiado en eso, ¿no? Porque cada uno debe tener su propia experiencia de cómo el periodismo, de una manera u otra, ha influido en su vida. No siempre el periodismo va a influir de una buena manera, es decir, no está garantizado que la comunicación periodística esté bien orientada, sea equilibrada, nos ayude, resulte para bien, no está garantizado. Pero, ¿por qué no está garantizado? Porque todo depende de justamente los actores de ese mundo y de esa comunicación en particular. ¿Qué entrenamiento tienen? ¿Qué habilidades tienen? ¿Qué objetivos tienen? ¿Qué intereses están manejando? Obviamente hay un abanico también de nuevo, un grupo, un conjunto de factores que pueden influir para bien o para mal en la comunicación periodística. Ahora bien, eso va a ser parte de algunas discusiones que vamos a tener durante la materia. Pero si pudiéramos suponer que toda comunicación periodística está bien hecha y responde a intereses sociales legítimos, como medio de comunicación lo periodístico es como esencial para la vida en sociedad. Fíjense ustedes, sin ir más lejos, esta situación tan particular que estamos viviendo, hoy 24 de marzo de 2020, y ya desde hace unas cuantas semanas, y veremos cuánto más por delante, yo creo que no exagero si digo que todos, vamos a decirlo por las dudas, la mayoría de nosotros, casi todo lo que sabemos, o gran parte de lo que sabemos sobre el coronavirus, lo sabemos por los medios, por el periodismo. No sé si esto es bueno o malo, pero para una sociedad el periodismo bien intencionado y bien manejado funciona, obviamente su primera función es la de informar, ¿verdad? Pero muchas veces cumple esta función eh, preventiva, ¿verdad? Algo tan simple como el pronóstico meteorológico, con todas las fallas que puede tener, el grado de error aceptado de una actividad como la meteorología. Sin embargo, estamos acostumbrados a consultar el pronóstico meteorológico si estamos justo a la mañana, mientras desayunamos, escuchando un programa periodístico. Es parte habitual el pronóstico meteorológico y es información preventiva, ¿verdad? Uno toma recaudos, se previene sobre lo que probablemente va a ocurrir con el clima afuera y para toda nuestra jornada de actividades. Bueno, desde ese punto de vista el periodismo no solo informa sobre algo que ya ocurrió, el periodismo tradicional o el concepto que uno puede tener del periodismo suele ser ese, ¿no? Ocurrió un robo acá, un episodio, un incidente allá, un incendio, algo que ya ocurrió. Es informado como noticia, ¿verdad? Bueno, es información útil muchas veces, a veces no satisface mucho más que cierta curiosidad del público, otras veces informa de una manera mucho más práctica o eficiente sobre algo que ya ocurrió. Pero también, lo que decía antes, el periodismo informa de maneras preventivas, como casualmente todo esto que estamos pasando ahora. Yo creo que ninguno de nosotros, o la gran mayoría de nosotros, no estaría tomando las medidas que toma si no fuera por todas estas alertas, estas informaciones que nos vienen del resto del mundo y que suenan como una advertencia. Ya
por demás, que a veces tenemos que terminar apagando, ¿no es cierto?, el televisor, los noticieros y demás, porque resulta como demasiado. Pero la verdad es que en este tipo de situaciones es como que se valora más que sobre la información a que falte la información. Muy bien, esto es una pequeña parte de lo que el periodismo puede cumplir como función en la sociedad y en nuestra vida particular. La redacción periodística obviamente es la base de producción de todo esto, de todo lo que vemos y escuchamos y leemos, ¿verdad? Ahora bien, desde el punto de vista de las habilidades de escritura, el periodismo tiene algo más para aportarnos. Entonces de nuevo planteo, olvidémonos de todo lo que acabamos de decir, si el periodismo es útil o no es útil, y pensemos en qué nos puede aportar el periodismo para nuestras habilidades como escritores. Incluso si lo único que nos interesara en la vida fuera escribir ficción o escribir literatura. ¿El periodismo pudiera tener algo que ver, algo que aportarnos en ese sentido? En el libro Taller de Corte y Corrección de Marcelo Di Marco, una guía que de tanto en tanto utilizo, muy interesante, hay un ejercicio en la página 17 donde se nos muestran tres versiones de una misma frase. La primera de las versiones, les leo. El astro rey enviaba sus dulces rayos bañando ligeramente la tierra, creando de este modo una bonita claridad que, junto a la baja temperatura, otorgaba, por cierto, al paisaje un paradójico aspecto entre luminoso y levemente destemplado. Segunda versión. El día se había presentado sin nubes visibles y el frío se hacía uno con la claridad imperante. Tercera versión. Era un día claro y frío. Una de estas tres frases pertenece al cuento Un día de espera de Ernest Hemingway. Y entonces, lo que el libro plantea, lo que Marcelo Di Marco plantea es, ¿cuál habrá sido la frase de Ernest Hemingway? De las tres versiones. Bueno, ustedes habrán adivinado, ¿no? Ernest Hemingway escribió, era un día claro y frío. Esa forma concisa de escribir que caracterizó a Hemingway durante toda su carrera y que fue como un distintivo de todas sus obras, es el tema que está tratando en este apartado el libro y lo introduce de esta manera, el ejemplo. Les hago recién ahora la introducción de lo que era el ejemplo. Muchísimo antes de alzarse con el Premio Nobel de Literatura en 1954, el joven Ernest Hemingway descubrió un tesoro. Tenía 18 años y acababa de ingresar en el diario Kansas City Star. En cada uno de los escritorios de los periodistas, el jefe de redacción había dejado un papelito debajo de la cubierta del vidrio, en el escritorio. Decía el papelito sencillamente, escriba con frases claras y concisas, no se haga el artista. Sigue comentando el libro. Hemingway se acogió al mandato durante toda su carrera. Con el tiempo logró convertirse en una leyenda viviente que habría de influir en generaciones de escritores. Mediante su estilo despojado, talló frases concretas y precisas, líneas en las que no sobra ni falta nada. Y después viene el ejemplo que les comenté antes. Se suele decir esto sobre Hemingway, que el periodismo en sus años jóvenes fue lo que lo ayudó a formar un estilo, este estilo claro, conciso, despojado, penetrante. Si le
digamos, si todo el arte de Hemingway como escritor de literatura, de ficción, se debió al periodismo o no, es un tema difícil de discutir. No creo que pueda atribuírsele todo a su formación como periodista, pero sin duda tiene que haber influido en él. Y algo él mismo comentó o reconoció, porque en otra publicación, reportajes del Paris Review, eh, donde hay reportajes a muchos actores, a escritores famosos, uno de los capítulos está dedicado a Ernest Hemingway. Y entre las muchas preguntas que el entrevistador le hizo, hay una que dice así: ¿sugeriría a un escritor joven que trabajara en un periódico? ¿En qué medida lo ayudó a Hemingway? ¿En qué medida lo ayudó el entrenamiento que tuvo en el Kansas City Star? Hemingway responde: en el Star uno estaba obligado a aprender a escribir una frase simple, declarativa. Repito, en el Star uno estaba obligado a aprender a escribir una frase simple, declarativa. Eso es útil para cualquiera. Trabajar en un periódico no es perjudicial para un escritor joven y podría ser una ayuda si el escritor sabe irse a tiempo. Después discuten un poco más eso, pero bueno, Hemingway lo que sostiene es que el que tenía vocación de escritor literario, podía ayudarle el periodismo, pero como que hasta un punto, como que tenía que retirarse a tiempo. Bueno, pero como sea, el punto que yo quería rescatar era precisamente cómo la redacción periodística, cómo las características o reglas de la redacción periodística pueden sernos útiles, esas habilidades, para otros tipos de escritura. Quiero ir directamente al programa y a un resumen de lo que nos brinda precisamente esta materia. Como ya un poquito les dije en el mail, y como ustedes habrán visto si empezaron a revisar el cuadernillo, el módulo 1 del cuadernillo, que está dividido en 3 módulos, ¿no? Sí. El módulo 1 se dedica a las dimensiones. Con dimensiones en escritura, y ustedes en primer año algo han visto de esto, nos referimos a distintas características y cualidades que tiene el código escrito, y que el buen desempeño en estas distintas dimensiones son lo que va a permitir la producción de un buen texto. Las dimensiones que se ven en la primera unidad son la notacional, la morfológica y la sintáctica. En la unidad 2 se ven la semántica y la pragmática. No me quiero adelantar, en el módulo 2 se ven niveles, que también son como otros aspectos, otras facetas de esta joya que es el texto escrito, ¿sí? Pero con dimensiones entendemos esto, dimensiones que cuando se estudiaron o se categorizaron de esta manera, apuntaban a que nosotros como observadores y alumnos de lo que es la magia del código escrito, pudiéramos prestarle atención a estos distintos perfiles o facetas de la escritura. Tenemos que reconocer que quizás en algunos bordes ciertas dimensiones y niveles se tocan, se superponen. Esto no es un problema, ¿sí? Insisto, se han categorizado dimensiones y niveles con el fin de que sepamos distinguir facetas de la escritura, aspectos del código escrito que debemos controlar. Y de hecho, hay ejercicios que vamos a hacer y que tienen que ver con diferenciar en un texto estas dimensiones, estas cualidades del texto. Voy directamente a estas dimensiones.
a mencionar, siguiendo la idea del cuadernillo, a mencionar por dónde nos orientan cada una de estas dimensiones, ¿sí? Por ejemplo, la primera es la notacional, la dimensión notacional. La dimensión notacional es quizás la más evidente, de alguna manera, porque tiene que ver con el sistema ortográfico. La dimensión notacional tiene que ver con manejar correctamente aspectos como la acentuación de las palabras y las reglas que rigen el uso de tildes para marcar las sílabas acentuadas y la puntuación, por ejemplo, ¿sí? Estos son dos aspectos vinculados con la dimensión notacional: acentuación y puntuación. Acentos o tildes, como el acento gráfico, ¿sí? El que debe ir escrito en la sílaba acentuada porque la regla indica que debe en español colocarse esa tilde. Bueno, el año pasado en taller 2, que estuvimos juntos, algo tratamos de esto, ¿no? ¿Se acuerdan que incluso hasta le transmití la idea de una especie de cuadrito, una grilla, que recordando dos reglas que se cruzan en cuanto a los acentos, las tildes, la aplicación de los acentos gráficos, dos reglas básicas que nos permiten saber esquemáticamente si una palabra aguda debe llevar tilde o si una grave debe llevar tilde. Pero cabe decir que cuando tenemos algún tipo de vicio sobre la colocación de tildes, cuando se nos escapa un poco, quizás porque incluso no recibimos toda la ayuda necesaria en su momento, en primaria, secundaria, especialmente en primaria, que son los años más formadores con respecto al código escrito. Si no recibimos suficientemente la ayuda o no le prestamos suficiente atención a esa ayuda que nos daban, entonces puede ser que tengamos un problema con las tildes. Consejos. Busquen un cuadro de Goya. Googleen un cachito ahora. Si quieren, frenen el video. Ahora, ya, en este momento. No, antes, no. Después de que diga qué es lo que tienen que buscar, ¿no? Busquen un cuadro de Goya titulado La letra con sangre entra. O tiene un título alternativo que es Escena de escuela. Pero está más interesante eso de la letra con sangre entra, que es un dicho popular antiguo, la letra con sangre entra. Búsquenlo. Ahora sí, frenen el video y búsquenlo. ¿Buscaron? Bueno, hubo una pausa ahí, ¿no? Pero ustedes ya hicieron ahí el stop y buscaron. La letra con sangre entra. Es decir, frente a errores y vicios que tengamos con el tema de las tildes, debemos aplicarnos y hacer un hábito repetitivo de palabras que llevan tilde. Repasemos las reglas. Además, simplificando con esa idea del cuadrito que les hice el año pasado, si una palabra es grave o aguda, si termina en NS vocal o no termina en NS vocal, marcar, hay 4 opciones nada más, ¿sí? Todo el gran dilema, no todo, pero el 90 y pico % del dilema de la colocación de tildes está resuelta en esas 4 opciones. Grave, aguda, termina en NS vocal, no termina en NS vocal. Bueno, al tener en claro que hay 4 opciones, practicar palabras que responden, que relacionemos con esas 4 opciones de lleva, no lleva, lleva, no lleva, tilde, pero la letra con sangre entra. Hay que repetir, insistir, como nos hacían hacer, no sé si a algunos de ustedes, los más jóvenes, les tocó, pero cuando éramos chicos, nosotros, nuestra generación, teníamos que repetir páginas enteras de palabras con la tilde bien colocada. Y entraba. Es decir,
a esta altura ya se sabe que esa parte del código escrito debe ser trabajada por repetición. Hay una reflexión sobre las reglas, desde luego, pero la adquisición del hábito es por repetición. ¿Mm? Así que esta es una cuestión de la dimensión notacional, la acentuación. Y la otra es la puntuación, que no es menor. La puntuación, particularmente el uso de las comas, que tiene una cierta flexibilidad, pero que en muchos casos son usadas las comas de una manera totalmente incorrecta. Parte del problema, como dice el cuadernillo, es no saber la relación entre las pausas de la oralidad y las reglas de puntuación en la escritura, porque no son exactamente iguales. Muchas veces coincide la pausa de la oralidad con la coma puesta en la oración, pero no siempre. No siempre es la mejor guía la sensación de pausa, de que tengo que respirar, con, bueno, ahí le pongo una coma. No siempre, porque lo que dicta el uso de la coma en la escritura, en la oración escrita, es la sintaxis. La sintaxis es la que regula el buen uso de la coma. Así que, ¿por qué es tan importante esto de la dimensión notacional? Aunque es la más evidente, en cierto modo es como la más simple o la más obvia, digamos, ¿no? La dimensión notacional. Porque ustedes habrán visto, igual que yo, que en periodismo, en redacción periodística, muchos escriben muy mal. Lamentablemente es así. Y es inconcebible que un comunicador como el periodista escriba mal. Pero ocurre, ¿eh? Ocurre, y más de lo que uno quisiera. Por favor, presten atención a la dimensión notacional. Otros aspectos de la dimensión notacional tienen que ver con la monotonía, la repetición innecesaria de las mismas palabras, la redundancia de palabras. Aunque no queremos llevar esto a una exageración, ¿no? No hay una regla matemática de cuándo puedo repetir una palabra que ya dije antes. Pero la lectura en voz alta es la que más fácilmente denuncia a nuestro propio oído, aún con nuestro propio texto, que es el que más nos cuesta, ¿no? Pues estamos como en caliente con el texto y no distinguimos. La lectura en voz alta, y especialmente si dejamos pasar, si dejamos enfriar el texto, es la que denuncia rápidamente las monotonías, que es redundancia de palabras, y las cacofonías, que es redundancia de sonidos. El texto en prosa no tiene que hacer versito, y a veces cuando escribimos sin querer, nuestro texto compone un versito o hace una redundancia de sonidos que incluso puede ser versito o simplemente que suena mal, que suena de un modo feo o raro al oído. Lectura en voz alta. Pero esto implica que nos demos tiempo para una revisión de lo escrito. Acuérdense que el plan de escritura, el modo en que uno debe encarar toda escritura es la planificación de lo que vamos a escribir, la ejecución, y el tercer paso, absolutamente importante, es la revisión. La revisión. Finalmente, dentro de la dimensión notacional está también la posibilidad de jugar con la tipografía, los recursos tipográficos, negritas, va a estar cursivas, subrayado. El periodismo hace uso de esto, y ya vamos a ver, pues esto pertenece un poco más a lo que denominaríamos periodismo gráfico, ya sea gráfico impreso o gráfico en la web, pero la parte gráfica del periodismo, el uso de la tipografía, lo vamos a comentar un poco más adelante, pero basta con decir que si bien los periódicos, y cada periódico con un estilo diferente, ¿no? Porque también ocurre eso, hacen uso de la tipografía de distintas maneras, algunos exagerando más, otros menos. En general, nosotros como escritores, redactores, como redactores periodísticos, si en el futuro fuera quizá terminar haciendo nuestra profesión, ¿por qué no?
debe hacer un uso medido de la tipografía, ¿eh? No es bueno exagerar con los cambios tipográficos, no está bien visto. De todas maneras, lo que es la gráfica del periodismo, papel o pantalla, suele pertenecer a otro sector. Eh, Puede que el redactor marque con tipografía ciertas cosas que desea, que pide que sean marcadas con una diferencia tipográfica. Perfecto. Pero no hay que abusar de ese recurso. Eso es dimensión notacional. La siguiente dimensión es la morfológica, habíamos comentado. Bueno, la dimensión morfológica tiene que ver con las clases o tipos de palabras que forman nuestro lenguaje. Es decir, como tipos de palabras estamos simplemente refiriéndonos a que nuestro lenguaje se compone de sustantivos, verbos, adjetivos, adverbios, pronombres, conjunciones, etc. Podemos hacer como cierta categoría o prioridad en función de el peso que tiene en el mensaje, en el contenido, en la semántica, el peso que tiene un tipo de palabra sobre otra. Por ejemplo, está claro que un sustantivo transmite mucho más contenido que un artículo, evidentemente. Entonces, desde ese punto de vista, podemos precisamente empezar por los sustantivos y decir que la claridad de nuestra escritura, la forma concisa en que expresemos nuestras ideas a través de un texto bien escrito, va a tener que ver con la dimensión morfológica en cuanto a cómo utilizamos los sustantivos portadores del mensaje concreto de las cosas o cuestiones de las que estamos tratando en nuestro mensaje, ¿verdad? Pero estas cosas o cuestiones, personas y cosas identificadas por los sustantivos, con ellas hay asociados verbos, es decir, hay acciones asociadas. Por eso, sustantivos y verbos de alguna manera son los dos conjuntos, los dos tipos de palabras que nos permitirían prácticamente redactar en forma de telegrama muy abreviado, un telegrama muy al estilo Tarzán, peor que Tarzán todavía, solo con sustantivos y verbos, y donde tendríamos al menos la esencia del contenido, ¿verdad? Cosas, cuestiones, personas y acciones. Por supuesto, esta es una reducción tremenda de la cuestión, pero es para identificar por dónde queremos atacar, ¿verdad? Además, si recordamos algunas ideas de la estructura oracional que vimos el año pasado, sobre las que vamos a repetir o insistir, sobre las que vamos a insistir este año, lo van a ver seguramente en distintas materias, pero en redacción periodística, en redacción académica administrativa, vamos a insistir con la buena estructura oracional. Y me estaba acordando que habíamos trabajado como regla práctica en la cuestión de desenredar un texto, quizás anudado o rebuscado, a través de los verbos, ¿sí? Vamos a los verbos y les hacemos preguntas a los verbos. Entonces, si a un verbo principal le hacemos la pregunta ¿quién?, la respuesta de ese quién al verbo, un verbo principal, canta, por ejemplo, aparece el verbo cantar conjugado, canta. ¿Quién canta? Normalmente, ¿qué vamos a extraer como respuesta a esa pregunta? Un sustantivo que ocupa el lugar del sujeto de la acción, ¿sí? Entonces, sustantivos y verbos, pero obviamente estos tipos de palabras
van a necesitar, para que nuestro mensaje adquiera los colores, los detalles, las modulaciones, digamos así, del mensaje, van a necesitar adjetivos que le van a dar información, nos van a dar información sobre los sustantivos. El adjetivo modifica el sustantivo mostrando propiedades o cualidades del sustantivo. Y el adverbio puede modificar, normalmente está pensado, digamos, el uso más habitual del adverbio es modificar, accionar sobre el verbo, es decir, hablarnos del cómo, del modo de la acción, ¿sí? Esa es la función del adverbio. Así que adjetivo modifica el sustantivo, adverbio modifica el verbo. El adverbio también puede modificar adjetivos y otros adverbios, ¿no? Pero ahí tenemos 4 tipos de palabras. Dimensión morfológica estamos viendo, ¿eh? Ahora, clases de palabras y su función y efecto. Porque fíjense que esto tiene un efecto, los tipos de palabras que usemos, tiene un efecto en el mensaje, siempre. Y con respecto a la redacción periodística, hay un ejemplo en el cuadernillo, el del barco que naufraga, ¿no? Frase simple. Fíjense, simplemente con la conjugación del verbo naufragó un barco, que está puesto como opción 1 del ejemplo, estamos transmitiendo una noticia. Naufragó un barco. Se vive como, digamos, se siente cercano el evento, el episodio. Naufragó un barco. Pasado simple. ¿Eh? Hay una acción directa, hay un objeto de ese naufragó, hay un sustantivo que está en el lugar del objeto, barco. ¿Qué naufragó? Un barco. Con un sustantivo y un verbo, barco, es más, lo podría decir tipo Tarzán, ¿no? Naufragar, barco. O barco, naufragar. Y ya tendríamos la idea del mensaje. Pero bueno, está un poco rústico, digamos así, ¿no? Entonces, naufragó un barco. Fíjense cómo en periodismo se nota la diferencia. Si ahora el título, pongamos que fuera un título de una noticia, naufragó un barco. Un poco pobre para título de noticia, pero podría funcionar como ejemplo. Naufragó un barco. Ahora el título, en vez de naufragó un barco, es naufragio de un barco. Se percibe diferente, ¿verdad? El cuadernillo lo menciona por el lado de la distancia. Se concentró en eso el análisis, y está bien, porque es posiblemente lo primero que se nota como diferencia entre naufragó un barco y naufragio de un barco. Es la distancia. Naufragio de un barco se siente como una información más lejana. Así que la selección de palabras y la morfología, es decir, la forma en que usemos esa palabra, ya sea un sustantivo, verbo, la forma de la oración, la forma de la enunciación, va a influir mucho en el efecto que cause la pieza de información. Titular de periódico o la bajada del titular, ¿no? El copete, la redacción misma del contenido de la noticia. Hay algunos otros comentarios sobre los tipos de palabras, pero me quiero concentrar en esto que estamos diciendo, porque esto es muy importante para el tema que estamos tratando, que es la comunicación periodística y nuestra función como redactores, ¿sí? Si estuviésemos redactando un texto periodístico, de los diversos tipos de texto periodístico que hay, eso ya también lo vamos a ver, pero ahora nos estamos concentrando en el más quizás abundante tipo de texto dentro del periodismo, que es la simple noticia, la información noticiosa. Hay cierta morfología, cierta
manera de usar la dimensión morfológica que es adecuada para el efecto de la noticia, el texto que informa sobre un episodio que ha ocurrido. Y eso está comentado, lo tengo en mis apuntes, en mi bosquejo, digamos, de la cuestión, un poquitito más adelante. Las elecciones morfológicas van a pasar por acá, principalmente. La noticia, como simple contenido informativo, por lo general se expresa en un texto donde el emisor está ausente. Habitualmente, no sé si decir en el 100% de los casos, la noticia tradicional, el emisor no está en el escenario, no está con el foco, con el reflector apuntándolo, no lo vemos. El emisor ausente, el hecho está en primer plano, como lo que decíamos antes, ¿no? Naufragó un barco. Es como que está en primer plano el barco y el naufragio. Está narrado en tercera persona singular, lo que le da justamente una neutralidad, lo que ayuda al efecto del emisor ausente, claramente. Y está redactada la noticia por lo general con verbos activos conjugados en modo indicativo y en pretérito perfecto simple. Insisto, algo que creo que comenté es muy sobre el principio, cuando tenía la cámara por aquel lado. Estamos hablando de el periodismo que informa algo ya ocurrido, ¿no? Entonces, la noticia tradicional está redactada con emisor ausente, con el hecho en primer plano. Para que esté en primer plano, generalmente usamos verbos conjugados en modo indicativo y en un pasado simple, ¿sí? Y está generalmente narrado en tercera persona singular. Esto, ¿a qué nos lleva? A una elección morfológica. ¿Cómo vamos a utilizar, qué tipos de palabras vamos a usar de nuestro lenguaje y en qué modalidad los vamos a usar a esas palabras, los verbos? El periodismo, por lo general, ya que parte de esta cuestión es los adjetivos y los adverbios, el periodismo en general es cuidadoso con los adjetivos y los adverbios. Porque con los adjetivos hay que observar que muchos de los adjetivos son subjetivos. Está el adjetivo objetivo, el que da precisión de un rasgo de una entidad, de un sustantivo, por ejemplo, azul, rojo, escritorio azul, escritorio, bueno, libro azul, libro rojo, material sólido, material flexible. Esos son adjetivos objetivos, denotan una cualidad objetiva de la cosa. Pero los adjetivos pueden ser subjetivos, es decir, que dan una visión personal de la cosa. Entonces, con estos hay que tener cuidado y por eso es que el periodismo tiende a neutralizar los textos, cuidando mucho que no esté cargado de adjetivos y particularmente evitando los adjetivos subjetivos, si lo que buscamos es dar una información del modo más objetivo posible. Más adelante vamos a discutir sobre la objetividad, cuán posible es o qué límites tiene. Pero en la búsqueda de la información lo más objetiva posible, el adjetivo subjetivo, ya sea el que denote la carga emocional, como los adjetivos afectivos, acá ejemplos desgarrador, patético, alegre, son adjetivos con carga emocional, así que se los categoriza como adjetivo subjetivo afectivo. Está también el adjetivo subjetivo evaluativo, es decir, el que de alguna manera a través de estas palabritas el emisor está como calificando la cosa.
Le está dando un valor. Bueno, lindo, correcto, incorrecto, malo, abusivo. Son evaluaciones que hace el emisor, ¿sí? Esos serían los adjetivos, subjetivos, evaluativos, axiológicos, es decir, los que tienen que ver con un sistema de valores axiológico. El no axiológico es el que no incorpora valores, pero igual está calificando. Abundante, escaso, lejano, cercano, grande, chico. Son evaluaciones que hace el emisor, evaluaciones que hace de la cosa. Acertadas o no, muy subjetivas o compartidas por la gran mayoría, que al ser compartidas, si una evaluación es compartida por la inmensa mayoría, el 99%, termina para la sociedad siendo casi una evaluación objetiva, porque casi todos la comparten. Pero puede haber una evaluación disonante de un 1%, y quién dice, por ahí la verdad de la cosa estaba en ese 1%, que apreciaba la cosa, la evaluaba de una forma diferente. Por todas esas cuestiones es que la noticia informativa, el texto informativo de la noticia pura, busca ser cuidadoso con los adjetivos. Ni que hablar con los adverbios, ¿no? Que también califican las acciones. Así que la dimensión morfológica es muy importante, porque saber usarla tiene que ver con saber redactar un buen texto, en este caso periodístico. La noticia tiene preferencia por el artículo indefinido. ¿Por qué? Porque nos está hablando de algo nuevo. Nació una oveja clonada, es el ejemplo. Nació una oveja clonada. Si nunca habíamos escuchado eso, es una oveja clonada, es algo nuevo. Si la redacción dijese nació la oveja clonada, es porque ya habíamos estado hablando de eso, ¿verdad? Ya no es nuevo. Nació la oveja clonada. ¿Te acuerdas que te había hablado de que había una oveja, que se iba a clonar una oveja? Bueno, nació la oveja clonada. Y fíjense que un artículo indefinido o definido, una o la, marca un mundo de diferencia en cuanto al peso de esa noticia. Algo totalmente desconocido o algo de lo que ya habíamos hablado. ¿Para qué nos sirve reflexionar sobre esto? ¿Por qué ver las dimensiones? Porque como es nuestra lengua materna, el español, la usemos mejor o con necesidad de mejorarla, usemos como la usemos, estamos acostumbrados a usarla, es natural, ¿verdad? Y no reflexionamos sobre el valor, la función y el peso que tienen ciertas palabritas, aún chiquititas, aún como los artículos. Reflexionar sobre eso es como entrar a mirar detrás del telón, entrar a mirar los hilos del titiritero, ¿verdad? ¿Y por qué es bueno para nosotros que estamos fabricándonos como redactores profesionales? Es bueno mirar los engranajes, cómo giran, mirar atrás del telón, porque entonces vamos a observar mejor los textos ajenos y por lo tanto a observar mejor los textos propios. Así que es muy interesante esto de detenernos un poco en las dimensiones. En esta grabación hablé de la dimensión, aparte de presentar un poco la materia y demás, la dimensión notacional y la dimensión morfológica. Hay más para ver, obviamente les pido que ustedes lean, como ya les pedí por el mail, el cuadernillo, y vayan viendo también los ejemplos. Esto lo vamos a publicar lo antes posible, se puede estar entre hoy y mañana, posiblemente mañana, miércoles, pero después, miércoles, jueves, yo les voy a colgar algunos ejercicios con la notificación pertinente, vinculados con ejercitar estas cuestiones, este tipo de observación. La observación de las dimensiones en los textos, ¿sí? Así que va a haber material para que ustedes trabajen. Por lo pronto,
Presumo que la próxima clase la haremos el martes próximo, el martes siguiente, en una clase en vivo. No estoy pensando en una clase presencial porque da la impresión de que no vamos a poder hacer clase presencial. Bueno, si todas las condiciones permitieran realmente hacer una clase presencial con la seguridad que corresponde, la haremos, desde luego. Eso se van a enterar por el instituto. Pero en principio presumo que el próximo martes vamos a estar haciendo una clase presencial en línea. Así que vayan consultando cómo es el sistema Webex, lo pueden googlear. La plataforma utiliza ese sistema de teleconferencias. Es bastante sencillo, ustedes no van a tener mucho que hacer salvo estar conectados como corresponde. Bueno, los saludo, les mando un abrazo grande, libre de coronavirus y nos vemos en la próxima.